Retomamos la revisión de nuestros aspectos introductorios del sistema endocrino. Y les decía que en el caso de las hormonas tiroideas, tienen el receptor en el núcleo, ya que pueden atravesar la membrana de la célula blanco, la membrana citoplasmática, está bien, la membrana plasmática y la membrana nuclear, y ubicarse dentro del núcleo para unirse con el receptor que forma el complejo hormona receptor en la cadena de ADN. De esta manera modifican la actividad genética, activan la transcripción de genes y a través del ARN mensajero se lleva la información para la síntesis proteica. Son estas proteínas, como resultado de esta actividad, las que modifican la actividad de la célula, y a eso se llaman efectos hormonales. Bueno, vamos a hablar ahora de los estímulos que inducen la secreción. No se olviden que no es lo mismo síntesis que secreción de hormonas. Existen mecanismos que actúan como estímulo e inducen la secreción y luego la síntesis de las hormonas. Tenemos ahí un ejemplo. En el eje hipotálamo hipofisario para la hormona de crecimiento. Los estímulos provienen del sistema nervioso central, que pueden ser estrés, menor intensidad lumínica y estados de sueño, que actúan sobre el hipotálamo, sobre el núcleo arqueado, que libera la hormona identificada como somatoliberina. Es la hormona hipotalámica liberadora de la hormona de crecimiento, también llamada somatoliberina. Desde el hipotálamo, desde el núcleo arqueado, se libera a la eminencia media la somatoliberina y el sistema portal de vasos largos, hipotálamo hipofisarios, arrastran o conducen a la hormona somatoliberina hasta la adenohipófisis, y en la adenohipófisis estimula a las células acidófilas la síntesis de somatotropina u hormona de crecimiento y la secreción desde estas a la sangre, a los capilares que rodean las columnas celulares. Y finalmente llegan a en la sangre se distribuye y actúa en los tejidos diana. La somatotropina u hormona de crecimiento es una de las hormonas identificada como hormonas de acción general. Por lo tanto, casi todas las células del cuerpo tienen receptores específicos ubicados en la membrana, ya que esta hormona es de naturaleza proteica. Y la hormona de crecimiento actúa en todas las células del cuerpo, produciendo crecimiento celular, aumento en dimensiones. Y en especial actúa en el sistema esquelético para producir crecimiento óseo, en el tejido muscular para aumentar la masa muscular. Sin embargo, es una de las hormonas que actúan en casi todas las células del cuerpo, produciendo crecimiento. Entonces, hay un mecanismo que estimula la síntesis y la secreción de la hormona. Una vez que se sintetiza, se libera a la sangre. En la sangre hay una concentración determinada, una cantidad de hormonas. Usualmente la secreción de hormonas es tan pequeña que puede medirse en picogramos o en microgramos. El picogramo, que es una 1.000.000ª parte de un miligramo, y el microgramo, que es una igual 1.000.000ª parte de un gramo. Esa es la cantidad de la hormona secretada a la sangre en función o en respuesta al estímulo de secreción. Esa cantidad de hormona tiene acción sobre la misma glándula, sobre la misma célula y la misma glándula de donde proviene. Actúa a través de regulación por retroalimentación negativa,
que es la que está representada en la diapositiva, sobre la misma glándula de donde proviene, sobre la hipófisis, y también sobre el hipotálamo para inhibir la secreción de la somatoliberina, que es la hormona liberadora hipotalámica de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, tiene doble acción sobre la misma hipófisis y sobre el hipotálamo para que éstas ya no estimulen la síntesis de hormona de crecimiento ni la secreción por retroalimentación negativa. Los tejidos diana, las células diana o las células blanco también actúan controlando la cantidad de hormona que se une a estas para impedir una excesiva acción sobre el tejido diana. De esta manera también se produce la regulación por retroalimentación negativa. Si una mayor cantidad de hormonas se ha unido a estas células diana, pues igual activan mecanismos para detener la mayor secreción de esta hormona. Esos son los mecanismos de regulación doble de la secreción hormonal, una inherente a la misma glándula de donde se libera la hormona y otra inherente al tejido donde actúa. Por retroalimentación negativa. Existen muy pocos ejemplos de un mecanismo de retroalimentación positiva para aumentar la secreción de la hormona, y entre estos está el efecto de los estrógenos, casi llegando a la mitad del ciclo sexual mensual, sobre sobre la hormona luteinizante, de manera tal que produce un incremento mayor de secreción de luteinizante y los estrógenos que también están aumentados, o sea, en vez de disminuir la secreción de luteinizante, la aumentan más hasta producir el pico preovulatorio, que es necesario para que se produzca la ovulación. Ese es uno de los pocos ejemplos de retroalimentación positiva en la que la mayor secreción de una hormona induce una mayor secreción de otra hormona. Usualmente el mecanismo de regulación es por retroalimentación negativa y la vamos a mencionar una y otra vez cuando estudiemos cada uno de los sistemas hormonales. Bueno, además de estos mecanismos de regulación, es importante eliminar a la hormona para impedir una acción excesiva sobre los tejidos. A eso se refiere la tasa de depuración metabólica. Esta tasa de depuración metabólica es la suma de la eliminación hormonal del organismo. O sea, hay diferentes maneras de eliminarse a la hormona, tanto si es por degradación hepática y excreción renal degradación hepática y excreción a través de la bilis, o la excreción renal simplemente de los productos de inactivación en el hígado, la destrucción de la hormona cuando se une a los receptores y actúa sobre la célula efectora. Es importante tener una idea de cuál es la eliminación de la hormona, ya que en algunas enfermedades por ejemplo, una enfermedad hepática puede disminuir la depuración hormonal, disminuir la eliminación hormonal y aumentar y concentrarse las hormonas, produciendo mayores efectos y por lo tanto conducir a alteraciones hormonales. En esta depuración hormonal, la eliminación de las hormonas puede deberse a la tasa de depuración metabólica, que es la cantidad de hormona que se depuró del plasma por unidad de tiempo. Las hormonas se pueden depurar por dos mecanismos: hidroxilación u oxidación. Usualmente ocurre en el hígado. La glucuronidación, la sulfación y reducción con glutación igual en el hígado, y después pueden eliminarse desde el hígado a través de la excreción de la bilis, y la bilis se elimina por vía intestinal, o pueden eliminarse estos productos de la inactivación o productos metabolizados, que así se llaman, o metabolitos, pueden eliminarse por el riñón.
También se debe considerar la disminución de la concentración de hormonas cuando ocurre la unión de la hormona con el receptor, formando el complejo hormona-receptor, seguido de una degradación intracelular o destrucción intracelular de la hormona y también de la molécula receptora. Una pequeña fracción hormonal se elimina sin cambios. Estos son los mecanismos que permiten la eliminación de la hormona, que son importantes para evitar un efecto excesivo en la célula blanco y en el órgano blanco. La eliminación hormonal, por lo tanto, puede deberse a destrucción metabólica por tejidos, puede deberse a unión a tejidos, puede deberse a excreción hepática en la bilis, puede deberse también a excreción renal en la orina. Cualquiera de estas vías contribuye con mantener la concentración de la hormona dentro de niveles normales. Cualquier de estos mecanismos, especialmente la excreción hepática o excreción renal, que disminuya y no se cumpla, aumenta el riesgo, aumenta la concentración de la hormona y el riesgo de que ésta actúe excesivamente en los tejidos. Ahí tenemos un ejemplo de la eliminación de algunas hormonas, como la angiotensina 2, que se elimina en menos de un minuto, los esteroides suprarrenales de 20 a 100 minutos y las hormonas tiroideas de 1 a 6 días. Este es el esquema para el estudio de las hormonas, que sería la síntesis de todo lo que acabamos de mencionar. Debemos identificar a la hormona, la naturaleza química de la hormona, el mecanismo de secreción, el transporte. En el mecanismo de secreción, por lo general, es la exocitosis, activada por el estímulo correspondiente, el transporte en la sangre, ya sea unido a proteínas plasmáticas o libre, la concentración de la hormona, la vida media de la hormona, los tejidos diana o tejidos donde actúa, mecanismo de acción hormonal, acciones fisiológicas, mecanismos de regulación hormonal, mecanismos de degradación y consecuencias de modificaciones de su secreción. Ese es el esquema general para el estudio de las hormonas. La siguiente clase vamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis y empezar el estudio de las diferentes hormonas. Eso es lo que debíamos revisar en este tema introductorio al sistema endocrino. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, la pueden hacer ahora y si no, hemos concluido la clase. No hay preguntas, entonces hemos concluido la clase y vamos a finalizar la sesión.